Buenas tardes, les saludo Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Miguel Solimano para brindarles las noticias. Adelante, Miguel. Gracias, profesor Penny. Esta semana, los mercados de valores estarían cerrando con resultados mixtos. En primer lugar, el mercado estadounidense cerraría su semana con rendimientos negativos, en un contexto donde el mercado laboral sigue siendo estrecho. Si bien el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo alcanzó su máximo de 4 meses, el informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que las cifras de los desempleados eran las más pequeñas en casi 52 años y medio a principios de mayo. Mientras tanto, el mercado europeo estaría cerrando la semana con rendimientos negativos, en un contexto donde los mercados monetarios de la eurozona aumentaron sus apuestas por una subida de tasa de interés de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en julio, lo que llevaría a la tasa de política del Banco Central al 0%. Esto solo ocurriría si los próximos datos sugieren que la inflación se estaba ampliando o acumulando, según el responsable de política del Banco Central Europeo. Igualmente, el mercado asiático cerraría la semana con rendimientos positivos, en donde China recortó su tasa de referencia para las hipotecas por un margen inesperado, su segunda reducción en este año, mientras Pekín trata de reactivar el sector inmobiliario para apuntalar la economía. Hay que considerar que las ventas inmobiliarias en China cayeron a abrir a un ritmo más rápido en unos 16 años, mientras que los precios de las viviendas nuevas descendieron por primera vez en un mes desde diciembre. Por último, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, en un contexto donde el PBI del primer trimestre creció en 3.84% tras un buen desempeño de la producción en la mayoría de los sectores económicos. Por ejemplo, el sector alojamiento y restaurantes presentó un aumento del 49.36% como resultado de la flexibilización de las medidas restrictivas adoptadas el año pasado para frenar el avance de la pandemia del COVID-19. A continuación, veamos el avance de los mercados al día de hoy, 20 de mayo. Se observa un incremento de 0.15% para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, un resultado negativo de 0.45% en la bolsa chilena IPSA, una ganancia de 2.44% en la bolsa colombiana Colcap y en la bolsa mexicana IPC Mexbol una subida de 0.59%. Respecto a los índices estadounidenses, se observan resultados negativos debido a que el Standard Poor's 500 presenta una pérdida de 0.86%. En el continente europeo, el stock 600 muestra un resultado favorable de 0.68%. Por su parte, en el continente asiático, el índice Shanghai Composite finalizó la sesión con un rendimiento positivo de 1.60%. A continuación, veamos el avance de las acciones corporativas en Perú, que presentaron mayores variaciones hasta el momento del día de hoy. Los activos que vienen mostrando mayores ganancias son Intercorp, con una ganancia de 1.83%, seguido de Ferreycorp, con una variación positiva de 1.43%, y, por último, Compañía de Minas Buenaventura, con un resultado favorable de 0.86%. Por otro lado, las acciones que vienen registrando pérdidas en lo que va del día son encabezadas por Sociedad Minera Cerro Verde, con una disminución en su cotización de 1.67%, seguido de Cemento Pacasmayo con una caída de 1.25%, y, por último, AENSA con una pérdida de 0.94%. Ahora veamos las acciones corporativas del Perú que registraron los mayores impactos en la semana. La que acumuló mejor desempeño en este periodo fue Compañía de Minas Buenaventura, con un resultado positivo de 12.70%, acompañado por Intercorp, con un aumento de 5.73%, y, por último, Soren Copper, con una evolución de 4.58%. Respecto a las versiones negativas, la lista la encabeza Pandoro Minerals, con una caída de 15.38%, seguido por Nexer Resources, con una disminución de 13.69%, y, por último, AENSA, con una variación negativa de 8.70%. Con respecto al resultado year to date, es decir, el rendimiento acumulado desde el 31 de diciembre de 2021, podemos observar que las acciones que más subieron fueron Sociedad Minera El Brocal, con un resultado acumulado de 34.62%. Le sigue Compañía de Minas Buenaventura con un alza de 13.70% y Minsur con un aumento de 12.66%. Por otro lado, las acciones que muestran un rendimiento negativo fueron encabezadas por Travail Mining Corp, con una caída de 62.31%. Le sigue Nexer Resources con un resultado negativo de 41.57%. Y, en tercer lugar, Unión de Cementos con una pérdida acumulada de 34.17%. En el bloque de los ETFs tenemos al índice VIX, que al día de hoy se encuentra en 30.04, lo que representa un aumento de 2.35%. Cabe recordar que este índice mide la volatilidad inversa del mercado estadounidense, mostrando el día de hoy una mayor preocupación sobre las expectativas entre los inversionistas. Por otro lado, el NASDAQ,
el cual tiene como activo subyacente a las mineras de oro, alcanza los $47.55, representando una disminución de 1.65%. Asimismo, el EPU, el cual replica cómo se ha movido el mercado peruano, registra una subida de 0.27% en su cotización, cotizando en $29.59. Mientras tanto, el SPY, que replica la Standard Poor's 500 en Estados Unidos, se posiciona en $386.17, representando una disminución de 0.84%. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.72 soles por dólar, lo que representa una apreciación de 0.27%. El peso chileno se estaría apreciando en 0.59%. De la misma manera, el peso colombiano viene apreciándose en 1.57% y el peso mexicano se apreciaría en 0.32%. Por otro lado, el euro estaría depreciándose en 0.24% respecto al dólar y, finalmente, el yen japonés se ha depreciado en 0.03%. Gracias, Miguel. Ante esta situación de gran volatilidad, veamos cómo se han comportado los commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 112.65 y 112.44 dólares respectivamente, con un incremento de su valor en 0.39% y de 0.36% respectivamente. Y en lo que va del año 2022 viene mostrando un rendimiento positivo de 49.78% y 44.56% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.415.50 dólares la tonelada, mostrando un aumento de 1.95%. Además, en lo que va del año 2022, viene mostrando una pérdida de 3.14%. En el caso del oro, hoy se encuentra en 1.843.45 dólares la onza, con un crecimiento en su valor de 0.09% y en lo que va del año viene mostrando un rendimiento de 0.78%. En el caso de la plata, viene cotizando en 21.77 dólares la onza, lo que representa una caída de 0.73% en el día, mientras que en lo que va del año se observa un resultado negativo de 6.61%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, viene presentando una variación positiva de 2.37%. Asimismo, la Bolsa de Valores de Lima viene mostrando una evolución positiva de 0.9%. En el caso del mercado europeo, Stock 600 muestra una variación desfavorable de 0.63%. De la misma manera, el índice tecnológico Nasdaq representa una pérdida importante de 3.19%. Por último, el Standard Poor's 500 presenta un rendimiento negativo de 3.34%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.